Bueno, seamos sinceros, nos encanta pensar que ya lo conocemos todo, ¿verdad? Existe esta creencia súper generalizada de que el mapa del mundo está 100% completo, que ya hemos catalogado, explorado y comprendido cada rincón del planeta. Pero debajo de ese inmenso, oscuro y denso manto verde del Amazonas, la Tierra escondía un secreto. Un secreto que, literalmente, desafía la historia humana tal y como nos la han contado. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esta explicación detallada para desentrañar uno de los descubrimientos más alucinantes de nuestro tiempo, porque durante siglos nos han vendido una historia muy concreta sobre el pulmón de la Tierra. Nos dijeron que la inmensa selva era simplemente eso, naturaleza salvaje e inalterada. Y bueno, nos mintieron. Sección 1. El mito de la selva. A ver, para entender la brutal magnitud de esto, primero tenemos que quitarnos de la cabeza todo lo que creíamos saber. La historia oficial siempre nos ha pintado el Amazonas como un lugar súper hostil. Tan hostil que pensar en una civilización a gran escala ahí era sencillamente imposible. Generación tras generación, los libros de texto le describían como un desierto verde. Básicamente un inmenso vacío salvaje donde, con suerte, la humanidad sobrevivía a duras penas en pequeñas tribus nómadas. Nos hicieron creer que la selva era demasiado densa, que el suelo era malísimo y el clima demasiado extremo para tener algo más que aldeas temporales. Pero esta idea del desierto verde no fue un simple error de cálculo. Fue una venda enorme que la humanidad llevó en los ojos durante siglos, ocultando lo que realmente había bajo las hojas. Sección 2. LIDAR. Desnudando el Amazonas. Y entonces, claro, llegamos al año 2026 y todo cambia por completo. Tuvimos un avance monumental que nos permitió ver qué había más allá de esa impenetrable cortina de árboles. Y la clave de todo esto es la tecnología LIDAR. LIDAR, que es la detección y medición de imágenes por láser, logró lo que parecía ciencia ficción. Imaginemos por un momento poder desnudar la selva entera desde el cielo. Este sistema envía pulsos láser que atraviesan el follaje, rebotan en el suelo y crean un mapa en 3 dimensiones absolutamente perfecto. En la práctica, elimina digitalmente los árboles de la pantalla. Y al hacerlo, el escáner no mostró un suelo selvático vacío o simples montículos naturales. Lo que reveló fueron las inconfundibles cicatrices geométricas de una inmensa civilización perdida. Y no hablamos de 4 cabañas de paja esparcidas, ¿qué va? Al quitar el follaje, lo que emergió fue una red de infraestructura urbana avanzadísima que floreció hace más de 1000 años. Ingeniería de primer nivel. Encontramos inmensas autopistas elevadas diseñadas para conectar enormes núcleos de población y redes de canales de agua de una complejidad que resulta casi incomprensible. Y por si fuera poco, para rematar la absoluta locura de este hallazgo, enormes pirámides de tierra, pirámides que, ojo a esto, por su asombroso tamaño, rivalizan cara a cara con las mismísimas pirámides de Egipto. Todo esto estaba ahí, oculto a simple vista, esperando ser redescubierto bajo el barro y las raíces. Sección 3. Una metrópolis mayor. Claro, cuando ves la inmensidad de estas estructuras geométricas, la pregunta cae por su propio peso. ¿Quién narices construyó todo esto? Y los datos nos dejan de piedra. Y esto ilustra a la perfección el tamaño del hallazgo. Esta red urbana no era para unas miles de personas, albergaba a millones. Para ponerlo en un contexto histórico clarísimo, esta metrópolis amazónica sostenía una población mayor que toda la Europa medieval en esa misma época. O sea, mientras en Europa se construían castillos y se vivía en pequeños feudos, en pleno corazón del Amazonas latía una red de ciudades masiva, supervibrante y altamente organizada. Pero surge un gran problema técnico. ¿Cómo alimentas a millones de personas en un suelo selvático que, por naturaleza, es increíblemente pobre en nutrientes? Pues con otra genialidad tecnológica del pasado. Modificaron la tierra para siempre. Crearon lo que se conoce como terra preta, una tierra negra artificial exageradamente fértil. Y esto no fue un accidente biológico, fue bioingeniería antigua en toda regla. Transformaron el suelo estéril en una de las tierras más ricas del planeta hace más de 1000 años. Y lo más alucinante de todo esto es que a día de hoy, con toda nuestra ciencia moderna, los expertos aún no han logrado replicar esta terra preta a gran escala. Es un misterio fascinante. Hay una frase que encapsula esto de manera perfecta. No se adaptaron a la selva se adaptó a ellos. Durante muchísimo tiempo dimos por sentado que cualquier humano en el Amazonas vivía a merced del entorno, sobreviviendo sin más, pues esta revelación nos demuestra exactamente lo contrario. Esta civilización no solo sobrevivía, esculpió la naturaleza a su antojo, moldearon el suelo, desviaron los ríos, levantaron montañas de tierra, fueron los arquitectos absolutos de su entorno. Sección 4. El enemigo invisible. Pero claro, ante semejante demostración de poder, una sombra inevitable se cierne sobre toda esta historia. Si tenían un control tan bestial sobre su mundo, ¿por qué desaparecieron sin dejar rastro?
Cuando buscamos las causas del colapso de los grandes imperios, enseguida pensamos en guerras brutales o desastres cósmicos, ¿verdad? Pero los láseres no muestran ciudades arrasadas por el fuego ni cráteres de impacto. La caída llegó en el más absoluto silencio. Resulta que cuando los primeros europeos pisaron el continente, trajeron consigo algo muchísimo más letal que el acero: sus enfermedades. Hablamos de una pandemia silenciosa y completamente implacable. Un patógeno que viajó a través de los ríos y de esas impresionantes autopistas de comercio mucho más rápido de lo que los propios exploradores podían caminar. Al no tener ningún tipo de inmunidad contra estas enfermedades importadas, la población local fue literalmente barrida de la cuenca del Amazonas. Se calcula que el 90% de la población fue exterminada en cuestión de décadas. Millones y millones de vidas, erradicadas por un enemigo invisible. Un 90%. Es vital que nos detengamos un momento a procesar esta cifra. Ciudades inmensas, que alguna vez fueron un hervidero de comercio, ruido y vida, quedaron absolutamente desiertas en un lapso de apenas unas semanas. Fue un colapso tan repentino, tan extremo, que no hubo tiempo para registrar la tragedia en ninguna parte, ni para levantar monumentos a los caídos. La estructura misma de su sociedad se desintegró como un azucarillo antes de que nadie pudiera comprender lo que les estaba ocurriendo. Sección 5. Ecos de un imperio. Así que con las ciudades fantasma y los canales abandonados, la selva no perdió el tiempo. Regresó con una fuerza abrumadora y se tragó viva a la civilización entera. Y aquí radica la gran y casi escalofriante ironía de nuestra era moderna. Cuando hoy en día los científicos caminan por el Amazonas maravillados, en realidad están caminando sobre los techos hundidos de antiguos templos sin tener ni idea. Lo que durante siglos hemos romantizado y protegido como naturaleza virgen, es en realidad un inmenso cementerio cubierto de maleza. Un imperio olvidado donde las raíces de árboles milenarios se siguen alimentando de esa terra preta creada por manos humanas hace incontables generaciones. Llegados a este punto, la perspectiva te cambia radicalmente. Esta historia no es solo una curiosidad sobre arqueología o botánica, es un espejo enorme que refleja la tremenda fragilidad de nuestro propio esfuerzo humano. Ya no se trata de preguntarnos cuántas civilizaciones hemos perdido en el pasado bajo la arena o las hojas de la selva. La pregunta verdaderamente inquietante, la que nos tiene que quedar resonando en la cabeza al ver a estos fantasmas de piedra, es otra. Ante un colapso tan rápido y absoluto de una sociedad de millones de personas, ¿será la nuestra la próxima civilización en ser devorada por el tiempo?